Y a las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 horas con 12, el economista Nicolás Blastegui se encuentra con nosotros en esta mañana. Vamos a analizar qué pasa con la economía del país y qué pasa con la economía en Santo Domingo. Recuerde usted que el 275-5555 está habilitado para su participación vía telefónica, sus llamadas, su contribución aporta, enriquece nuestro diálogo. Economista, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Los ciudadanos hablamos de crisis económica. El presidente ha dicho que no es crisis, que es una desaceleración de la economía. Finalmente termina afectando el bolsillo de los ecuatorianos, llámese como se llame, lo que está pasando económicamente en el país. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Marianela? Amigos televidentes, muy buenos días. Sin lugar a dudas, motivo de gran preocupación de todos los ciudadanos, porque como bien lo has referido, más allá de los términos que se puedan utilizar, hay una ya impacto directo en la población cuando estamos hablando de que hay negocios que no están caminando, por lo menos no están teniendo la misma actividad que mantuvieron, por ejemplo, el próximo año. Que ya desde el próximo año teníamos datos que indicaban un poco la desaceleración de la economía. Y claro, la referencia que se tiene ya en términos económicos es que si veníamos creciendo al 3, al 4%, el crecer el año anterior, yo creo que en el orden del 0.99%, llegando al 1%, pues sin lugar a dudas constituye una desaceleración de la economía que todos estamos viviendo, en el sentido de que industrias, por ejemplo, la semana anterior se daba a conocer que una de las industrias lácteas más importantes que probablemente tiene el país va a empezar a dejar de recibir producto de algunos sectores agrícolas de la provincia de Pichincha y agrícolas y ganaderos. Y sin lugar a dudas, pues eso también tiene su afectación, porque la industria, ¿qué es lo que te está diciendo? O sea, no estoy avanzando a vender, la producción que tengo no se está vendiendo en la expectativa que tenía planificado, y por tanto tengo que dejar de comprarte porque no puedo seguir produciendo para no tener la capacidad realmente de venta. Es decir, la gente no está comprando ni ese producto terminado, entonces tampoco pueden comprar materia prima. Exactamente. Lo que pasa es que esto es una cadena, ¿no? O sea, finalmente tú tienes al industrial que en todo caso no vende su producto o no se consume adecuadamente ya a nivel de la población. Esa industria también deja de recibir ingresos y por lo tanto pues también se ve en la obligación en este caso de comprar, como es lo que está sucediendo acá. Con el adicional, o sea que todo ese dinero que se mueve en la economía finalmente pues también termina afectando a muchas actividades, porque la persona probablemente que le vende la leche a la industria, esa persona con ese recurso que recibe hace las compras durante el fin de semana, probablemente paga a sus trabajadores, paga sus deudas, sus créditos, y también, por ejemplo, ahí tú puedes ya empezar a ver qué es lo que está sucediendo con el tema del empleo, que es un tema bastante sensible y que se empieza a observar, por lo menos se conocía de algunas instituciones que, dada la restricción económica que tienen, pues han tenido que ir por una decisión bastante dura, compleja, que representa precisamente empezar a reducir sus nóminas. Es un negocio impresionante cómo se vuelve una cadena y que el productor de leche, que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con el tema del petróleo, sí debería enterarse, porque es una de las principales fuentes de ingresos económicos de nuestro país. Hablemos un poco en lo macro y luego nos vamos a detener un poco más en Santo Domingo. ¿Qué pasa en la economía a nivel nacional y a nivel internacional? ¿Hay posibilidad? ¿Se ve que puede mejorar? Esos últimos días se platicaba de que había una ligera subida en el precio del dólar. ¿Esa ligera subida puede aumentarse, puede incrementarse? ¿Esa subida ya nos ayuda a respirar un poco más o a tranquilizarnos un poco más? Bueno, todavía yo pienso que tranquilidad no puede haber, porque los valores que se están manejando actualmente, estamos hablando ayer, veía justamente el cierre de los valores referenciales de petróleo, el que más o menos se maneja en el país, el WTI estaba en 32.60, si no me falla la memoria. Y claro, ¿y al Ecuador le cuesta producir? Al Ecuador se habla de que los costos de producción están en el orden de los 25, 26 dólares. Hay que hacer referencia a el valor que te dan a nivel internacional. Siempre tiene un castigo para el producto ecuatoriano que está en el orden de los 6, 7, a veces hasta 8 dólares, que es menor. Entonces por ahí también hay una complicación, porque claro, se dice, finalmente el país está, el costo de venta que tiene como tal el petróleo, pues prácticamente es el mismo actualmente en el cual le cuesta producir. E incluso estaba agravado porque las últimas referencias que se daban hace unas 2 o 15 o 3 semanas probablemente, el precio del crudo se decía que se estaba situando en 18 dólares del crudo ecuatoriano, por debajo del costo de producción.
Nos ahí costaba más producir. nos costaba más producir que realmente lo que se estaba vendiendo. Y yo te digo, ahí hay un tema que aún nos genera cierta inquietud porque escuchamos al presidente que el país estaba preparado para, incluso me parece que un barril de $20. Hoy se demuestra que la economía de nuestro país realmente sigue teniendo una gran dependencia de lo que representa la exportación de petróleo. Y este cambio de matriz productiva finalmente no termina de despegar. Lo que pasa es que el cambio de la matriz productiva tampoco es inmediato, o sea, finalmente tú tienes que ver cuáles son las potencialidades que tiene el país y sobre eso empezar a desarrollar una industria que realmente pase de la producción primaria ya a productos industrializados que puedan ser exportados. Y esa es un poco la parte que todavía no veo que haya realmente despegado, que nosotros podamos decir, bueno, mire, hemos pasado ya esta actividad primaria, por ejemplo, hablemos del cacao, que es un producto que se promociona mucho, en el cual tú digas, bueno, ya hemos pasado de vender solo el producto como tal, el cacao, a pasar a vender ya un chocolate terminado, un poco más terminado, un poco más elaborado, que incluso le dé mayores réditos a quienes producen aquí en el país. Y bajo esa circunstancia, pues un poco el panorama sí es complejo, porque lo que se puede prever aún es que hay empresas que puedan en el futuro, en los siguientes meses, seguir teniendo dificultades en el tema de su liquidez, no poder cumplir con obligaciones ya sea bancarias o con proveedores y finalmente tengan algunas que cerrar, o seguir viendo un proceso de personas que siguen llegando al desempleo. Hay ciudades que dependen mucho del tema administrativo, de empresas en Santo Domingo, somos más el tema del comercio agrícola. ¿Qué pasa en un escenario local? En el escenario local igual nos vemos afectados porque, solo por citar un ejemplo, tú sabes que el gobierno nacional hace transferencias a las entidades públicas como gobiernos autónomos, empresarios municipales y provinciales. Y ahí ya tú tienes retrasos en el sentido de las transferencias. Todo eso también genera una desaceleración económica a nivel local, agravado porque, por ejemplo, aquí que somos eminentemente, como tú lo has dicho, comercial, agrícola, en el tema agrícola también hay inconvenientes con producciones, hablamos de palma africana, que tiene bajones en el tema de los precios. Tenemos problemas con el sector ganadero, el sector porcino, que los precios también han disminuido. Y realmente, pues aquí hoy se habla incluso ya de un tema que es mucho más recurrente, de ver cómo productos que llegan desde, especialmente dicen Colombia, empieza a tener ya su afectación en el comercio, en el sector agrícola, en el sector ganadero acá de la provincia. Entonces, ahí también tenemos dificultades porque finalmente también el Ecuador no puede ser competitivo con economías como la colombiana, como la peruana, en donde hay que decirlo, y eso sí, coincido con el presidente, han tenido la posibilidad de devaluar su moneda, volverse un poco más competitivos y por lo menos vender a precios un poco más económicos, que está definitivamente siendo un atractivo para el comerciante, el productor acá en el Ecuador. En desmedro de la economía local. En desmedro del productor local. Frente a esas circunstancias, ¿cuáles son algunas recomendaciones básicas? ¿Qué es lo que se debería hacer a nivel local? ¿Para dónde deberíamos ir? ¿Qué deberíamos estar pensando? ¿Para dónde enfocarnos? Bueno, yo creo que primero, Marianela y amigos televidentes, hay que seguir las referencias que uno escucha normalmente, estos consejos para el gobierno que le dicen hay que trabajar en el tema de austeridad fiscal. Pero también creo que las empresas a nivel privado, ya sea de comercio, de una industria, incluso los sectores agrícolas que hay acá en la provincia, también habrá que manejarse un tema de austeridad en el sentido de evitar gastos que realmente no sean o no tengan finalmente niveles de productividad o que no generen mayores niveles de productividad, gastos realmente en temas que no benefician primeramente al producto final, que es en este caso el que se expende, ser un poco más vinculados a la parte tecnológica, a la parte técnica, porque finalmente si seguimos, en algunos casos que escucho de producciones agrícolas, si seguimos trabajando con las metodologías antiguas, el producto no va a ser el adecuado, el rendimiento como tal de la producción pues finalmente no va a ser el que me permita a mí tener ingresos que me den la posibilidad de seguir en la actividad. Entonces eso habrá que irlo trabajando y entiendo que los gremios, entendería que Cámara de Comercio, gremios vinculados a la agricultura deberían trabajar en un proceso ya de mejora incluso de sistemas hasta tecnológicos, ver la manera como a nivel tecnológico se podría disminuir costos y mejorar la productividad de cada una de las empresas. Eso nos beneficiaría en un momento determinado el tema empresarial, pero posiblemente esas sustituciones, sustituir empleados, es decir, pagas menos, pero hay alguien que deja de trabajar también. Sí, lo que pasa es que el ajuste va a venir por algunos lados, o sea, no solo puede darse en la reducción como tal de
de la empresa en la disminución de costos. O sea, esa disminución de costos y esa mejora tecnológica en algún momento también te va a obligar a reducir también una nómina que probablemente tú la consideras que ya no cumple con el rol que probablemente venías desempeñando porque fue trasladado, en este caso fue suplido por un nivel tecnológico, o porque finalmente en el ajuste que haces dentro de la empresa te conlleva decir que una persona en vez de hacer una o dos actividades probablemente tenga que hacer hasta 3 y 4. Entonces ese nivel de optimización, que eso sí va a ser muy normal, te digo mucho más normal en la empresa privada que en la entidad pública, se va a dar porque finalmente el empresario lo que va a buscar es mantenerse hasta el final con su actividad económica. Entonces eso a veces va a tener como referencia el sacrificio de una persona que va a tener que seguir buscando alguna fuente de ingresos posterior porque no va a poder continuar en sus labores. En todo caso, es un año complicado y hay que tomar las debidas medidas. Es un año complejo que aspiramos, Marianela, en función incluso de las referencias que ha dado el gobierno, empieza a cambiar a partir del segundo semestre. No sé realmente cuántas empresas puedan tener la capacidad de soportar realmente un semestre durísimo, agravado con algo adicional que a veces también, Marianela, parece que no tuviera influencia, pero es el tema político. Las elecciones prácticamente están ya a la puerta de la esquina. Tú vas a tener un año bastante activo en tema político porque todas las fuerzas políticas van a estar presentes. Es evidente que hay un desgaste del gobierno que yo entiendo va a ser todavía más capitalizado por quienes son parte de los grupos que están en contra del gobierno, y habrán, entendería yo, muchas más protestas y manifestaciones en lo que resta del periodo, por lo menos 2016, previo ya a un proceso y una campaña que uno entendería va a ser realmente muy intensa. Interesante tu punto de vista. Esperamos contar nuevamente con tu presencia, que nos da luces y nos ayuda a tomar ciertas medidas y con recomendaciones reales y puntuales. Muchísimas gracias. Gracias, Marianela. Gracias. El economista Nicolás Velastegui en esta mañana con nosotros, platicando sobre la situación económica del mundo, país y en nuestro territorio. Algunas recomendaciones básicas importantes que usted debería considerarlas y tomarlas en cuenta. Austeridad, lo que se trata en el estado fiscal, también a nivel empresarial. Invertir en lo que se debe invertir y en lo que produce, no gasto innecesario, y la implementación de la tecnología y de la parte técnica, cómo producir más utilizando el conocimiento y a los responsables y a los asesores correspondientes, más o menos. Qué interesante, y este es un tema que vamos a seguirlo tratando porque debemos tener luces, saber para dónde va. Nos ha dicho que este primer semestre sería el más complicado y hay que afrontar, prepararse para aquello, y esa es una tarea que nos compete a todos.